Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que meditemos, reflexionemos en lo que la palabra de Dios, la palabra de los santos y la palabra del magisterio de la Iglesia nos quiere decir en este día para iluminar nuestra vida. Ayer los invitaba para que hoy continuáramos con la reflexión sobre el misterio de la cruz y cómo debemos aprender a valorar la cruz, valorar el dolor, el sufrimiento, no en cuanto tales, porque eso sería masoquismo, eso sería una enfermedad mental, querer sufrir por sufrir. Eso no tiene sentido. Pero sí, cuando el dolor está allí, se me presenta en la vida, iluminarlo, darle sentido, trascender a él, proyectar la vida más allá de aquel dolor, dándole pleno sentido, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Esa es la verdadera sabiduría cristiana y no lo que el diablo, el mundo, la carne nos quieren enseñar sobre el dolor, sobre el sufrimiento, porque es todo un engaño y un engaño que tristemente ha llegado hasta las esferas de la misma religión cristiana y hasta de la iglesia. Voy a explicar esto mejor porque ya ayer yo lo venía diciendo. Queda claro, así puntualmente. Dios no quiere que ningún hijo suyo sufra. ¿De acuerdo? Dios no nos creó para el sufrimiento. Todo lo contrario, Dios nos creó para la felicidad. Nos creó en un paraíso, en el paraíso de su divina voluntad, que quiere que seamos felices como Él es la felicidad. Punto. Ojalá esto ya lo aprendamos para siempre. 2. Fue el hombre engañado por Satanás y utilizando mal su libre albedrío, fue el hombre el que le dio la espalda a la voluntad de Dios que nos quiere felices y dijo no. Un no absoluto que marcó la historia y la existencia de toda la creación. Por supuesto, dañando principalmente a la criatura suprema que es el mismo hombre y la misma mujer. Con su pecado, el hombre trajo a su existencia todo lo malo, lo triste, lo feo, lo doloroso, hasta la misma muerte. San Pablo en la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y todo lo que es tristeza, enfermedad, problemas, ansiedad, tensiones, soledad, vacío, lágrimas, etcétera, etcétera, todo eso simplemente son consecuencias de nuestro pecado. Punto. Aprendámoslo para siempre.
3. Dios que tanto amó al mundo y en el mundo amó preferencialmente, infinitamente a su criatura, al hombre, a la mujer. Dios, desde el primer momento del pecado, quiso restaurar esa desobediencia del hombre a través de la obediencia de otro hombre, de un nuevo Adán, como lo dice la misma palabra de Dios. Ese nuevo Adán tenía que ser verdadero hombre para que fuera Adán, pero tenía que ser verdadero Dios para que restableciera un no que no fue de un solo hombre, sino de toda una humanidad. Por eso se envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que se encarnara en el vientre de una mujer, de la Virgen Santísima, y Él viniera a asumir las consecuencias del pecado, a asumir el mismo pecado. Dice la Escritura, Él se hizo pecado y asumió las consecuencias del pecado. Por eso murió, atormentado con toda clase de sufrimientos y en una muerte de cruz, científicamente probado que no hay otra forma de morir más terrible que esta, la que Jesucristo sufrió. Tenía que ser así. Él tenía que asumir el pecado, hacerse pecado, y tenía que asumir, abrazar las consecuencias del pecado y de todos los pecados de la humanidad. Esto significa abrazar la cruz. La cruz es la consecuencia del pecado. Cristo la abrazó, pero no quedó allí la cuestión. Abrazando la cruz, haciéndose pecado, Él con su muerte, con su sangre y con su resurrección, Él destruyó el poder de esa muerte, de la muerte misma. Y Él se levantó victorioso, acabando con todo ese poderío maligno. Y nos invitó desde el primer momento a que tuviéramos paz, no tuviéramos ya miedo alguno a nada y confiáramos plenamente en Él, en el fruto de su muerte y de su resurrección, porque Él ya había vencido al mundo. Y cuando dice mundo, está diciendo al pecado y a la misma muerte. Hasta aquí, que ojalá aprendamos esto y lo dejemos ya firmemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Hasta aquí, porque esta verdad es la que nos llevará a la vida eterna. Hasta aquí ya entendemos el misterio de nuestra salvación. Ahora, vean que Cristo nos dice, ayer lo veíamos en un texto de San Lucas, hoy veámoslo en un texto de San Mateo. En capítulo 16, versículo 24, dice Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. En San Mateo 10, versículo 38, dice, quien no carga con su cruz no es digno de Cristo.
Entonces aquí parece como que Cristo se está contradiciendo, porque Él es el vencedor de la muerte, el vencedor de la cruz. Y nos está diciendo que abracemos la cruz, que si queremos ir en, en pos de Él, debemos negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz de cada día. Parece que se contradice, pero no es así. San Pablo lo entiende perfectamente, iluminado por el Espíritu Santo y, por supuesto, y nos lo ofrece en la misma palabra de Dios, en la misma Biblia, en sus cartas. No es que Cristo se contradiga, habiendo ya vencido la muerte, siendo ya el Salvador del mundo, y nos quiera poner una cruz a cada uno. No es eso. No es eso. Tampoco es, como dicen, perdón con todo respeto, algunos cristianos dicen que, que eso no es así, que ya Cristo murió, que ya Cristo nos salvó, que ya Cristo hizo todo y que ya ahora ya a mí no me toca sufrir. Bueno, eso está muy cuestionado, ¿verdad? Está muy cuestionado porque el mismo que dice esto sabe que él todos los días sufre. Y todas las personas que quieran y que andan ahí por el mundo buscando religiones y buscando iglesias cristianas y buscando escapismos por todas partes para huir al sufrimiento, saben que por más que se agreguen a una secta o a una iglesia cristiana, a una religión donde les ofrezcan aquí no se va a sufrir, pare de sufrir, como hay hasta así, hay una que se llama así, pare de sufrir. Mire, esa persona sabe que ella nunca va a parar de sufrir hasta que se muera. Que por más que andemos huyendo, nunca vamos a parar de sufrir. Si nos sentamos un momentico y nos ponemos a pensar en la realidad, nos daremos cuenta que el que anda huyendo, y digo con todo respeto, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que andan huyendo en la droga, en el alcohol, en el desenfreno sexual, en el relajo, en la fiesta mala, por supuesto, y andan huyendo por ahí, saben ellos, o tal vez por su juventud no lo piensan, pero nosotros sí lo sabemos, que con eso, con huir, no van a solucionar nada. La cruz siempre estará ahí en sus vidas. El vacío, la soledad, el trauma, el daño que se les hizo, no sé, la razón por la que andan huyendo en la droga, en el alcohol, en la fiesta, esa razón no se les va a quitar, no se les va a solucionar con ir a meterse en drogas o con meterse en el desenfreno. Con eso no se les va a solucionar la vida. Más bien se les va a complicar más. Igualmente todos los demás, ¿no? De alguna manera, usted, yo, todos tratamos de huirle al dolor, de escaparnos del dolor. Hay gente que, por ejemplo, ni siquiera les gusta ver noticias, ni siquiera les gusta ver un cuadro, por ejemplo, de un chiquito allá de esos de África. ¿Cuál África? Aquí mismo en nuestros países, desnutridos. Mire, no ven una fotografía de estas. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no veo eso, ¿para qué? Huir, todo es huir. Huir del sufrimiento, huir del dolor. Hay gente que se ha como querido, sin necesidad de droga,
pero sí mentalizándose, han querido hacerse de la vista, de vista ciega, no sé cómo decir, no ver lo que hay en la realidad de doloroso, de triste, de ahí sí, porque lo saca de su confort, de su vida, entre comillas, de fiestita, aunque no tienen ni fiestita ni nada, porque todos sufrimos igual. Y escapándonos, no resolvemos absolutamente nada. Miren, les decía, hasta la misma, o sea, yo digo que qué miedo, ¿no? Tomar el Evangelio, tomar la Biblia, el Evangelio, y tratar de acomodarlo a su parecer, hasta para engañar a la gente, porque como nadie quiere sufrir, entonces, claro, yo llego con un evangelio, yo llego con una palabra que dice que es de Dios y le digo a usted, véngase para acá, venga aquí, vamos a parar de sufrir, venga, ya Jesucristo sufrió todo, usted no tiene por qué sufrir. Eso es abominable, eso es diabólico. Coger la palabra de Dios para engañar, para mentir. ¿Y por qué digo eso? Bueno, ¿por qué? Porque usted lo sabe. Es lógico que usted hasta que se muera dejará de sufrir. Nadie, nadie que se haya metido a ninguno de estos grupos, nadie puede decir que no sufre, porque todos sufrimos todos los días. La misma palabra de Dios, Jesucristo con su propia boca, dijo en San Mateo, cada día tiene su porción de cruz, su porción de trabajo, su porción de sufrimiento. Cada día. Esto es palabra de Dios. Y tenemos que responder, te alabamos, Señor. Y por eso, si cada día tiene su porción de sufrimiento, para ricos, para pobres, para lindos, para feos, para cristianos, para ateos, para todos, no hay nadie que se escape. Si cada día tiene su porción de sufrimiento. Y ahora sí entendemos a San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo dice que la única ciencia, que la sabiduría está en abrazarse a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Porque dice en 1 Corintios 1, 18, 24, la doctrina de la cruz es una fuerza divina para aquellos que se salvan, pero es una locura para aquellos que se condenan. Y es un escándalo para los que se endurecen. San Pablo lo decía en relación a los judíos. Hoy tenemos que ampliar para los que endurecen su mente y su corazón y no quieren aceptar a Jesucristo con su cruz. Así es. Dice 1 Corintios 1:17. El evangelio debe ser siempre la doctrina de la cruz. Oigan bien. Acomodarlo al pensamiento del mundo, a la sabiduría del mundo, es hacer inútil la cruz de Cristo. Oigan esto, 1 Corintios 1:17. Querer acomodar el evangelio a la mentalidad del mundo. ¿Y cuál es la mentalidad del mundo? La mentalidad del mundo es no sufrir, es placer, es dinero, es acomodo, es
vida regalada, como decía Santa Teresa de Jesús. Esa es la mentalidad del mundo. No sufrir, no padecer, vivir regaladamente. Acomodar el evangelio a la mentalidad del mundo, dice, es quitarle, hacer inútil el sufrimiento de Cristo en la cruz. Es hacer inútil lo que la sangre de Cristo hizo en la cruz. Por eso en Romanos 7:18, San Pablo dice, es necesario tomar parte en los sufrimientos de nuestro Señor para ser glorificado con Él. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que entenderá la gente esta que con la misma Biblia hablan otras cosas? ¿Qué es lo que entenderán? Si es tan claro, es necesario tomar parte en los sufrimientos de nuestro Señor para ser glorificado con Él. Ahora, ¿qué significa tomar parte en los sufrimientos de Cristo? Repito, no se trata de que venga Dios con un paquete enorme de sufrimientos para mí, porque yo dije, voy a seguir a Cristo, entonces me mete una cruz más grande, un montón de sufrimientos. Yo digo, de ahora en adelante, quiero vivir en la divina voluntad de Dios. Y entonces Dios me manda en su divina voluntad un montón de sufrimientos más. No, eso no es así. Eso no es así. Dios no quiere que nadie sufra. Entonces ya lo he explicado muchas veces. Entonces San Pablo lo dice claramente en Romanos. Ahora me toca a mí sufrir lo que falta a la pasión de Cristo. No en cuanto que a Cristo le haya faltado sufrir en su pasión, no, sino en cuanto que yo como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo como miembro de esta humanidad que de por sí tiene que sufrir todos los días consecuencia de sus pecados, yo ahora voy a sufrir con otro sentido, con un sentido redentor, con un sentido liberador, porque me libera de la esclavitud del sufrimiento como lo venía viviendo hasta el día de hoy. Y hoy, a partir de hoy, que acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, lo acepto y lo acepto crucificado, como dice San Pablo, ahora yo en mis sufrimientos, que los tendré que padecer, en mis sufrimientos yo encuentro una fuerza, encuentro una luz, encuentro una motivación, encuentro un sentido. Ahora mis sufrimientos unidos a los de Cristo me llevan por el camino de la salvación y de la santificación de mi alma. Ahora, uniendo mis sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, me hago colaborador de Él para la salvación de las almas, uniendo mi dolor a su dolor, viviendo ya en una sola voluntad divina que quiso que todos los hombres se salvaran a través del dolor y de la muerte de Cristo. Yo uniendo mi voluntad humana a la voluntad de Dios, yo me hago colaborador, me hago reparador, me hago parte de su obra como quien puede expiar los pecados de la humanidad
y los míos propios con el sufrimiento, la eficacia del sufrimiento de Cristo. Ven, sufrir todos sufrimos, pero ven qué distinto es sufrir abrazándose a la cruz de Cristo. Ven como San Pablo lo dice y lo dice plenamente, que la sabiduría está en la cruz de Cristo. Ven como poniendo el sufrimiento en Jesucristo, en el sufrimiento redentor de Cristo, nos llenamos de luz, porque estamos viviendo en la divina voluntad. Y no solo eso, sino estamos convirtiéndonos en colaboradores suyos en la salvación de las almas, reparando por los pecados que hemos cometido y por los pecados que ha cometido la humanidad, y así consolando el sacratísimo corazón de Jesús, que nos dice una y mil veces: mirad este corazón que tanto sufre por las almas de los pecadores. Hoy más que nunca, en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, esta alma víctima, como ella misma se declaró en su acto de ofrenda al amor misericordioso de Dios, hoy más que nunca debemos encontrarle sentido a nuestro sufrimiento, a lo que nos hace llorar, a lo que nos hace vivir con miedo o sintiéndonos vacíos y solos, a la enfermedad, al problema económico, o peor todavía, a esa relación rota de un papá, de una mamá con un hijo, o entre esposos. No sé, tanto dolor, tanto sufrimiento. Sepamos poner nuestra vida de cara a Cristo crucificado. Sepamos decirle al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. Es más, ven a mí, Señor, en tu divina voluntad, para que se produzca el abrazo de mi voluntad humana a tu voluntad divina. Y que mi hombre viejo quede crucificado con Cristo por este nuevo bautismo y por la conversión de toda mi vida a Cristo crucificado. Que Santa Teresita del Niño Jesús interceda por todos. Que Santa Teresita del Niño Jesús nos agregue a ese ejército de almas pequeñitas que quería que se formara en la iglesia para consolar el corazón de Jesús y para que muchas almas se convirtieran y se salvaran por el ofrecimiento voluntario de nuestros sufrimientos, de nuestras cruces, como una rosa que se deshoja
así que se deshoje nuestra vida a los pies de nuestro Salvador. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Dios les pague por su paciencia. Dios les pague por las muestras de cariño, por los mensajes que me dejan apoyándome, animándome a seguir adelante. Dios los bendiga. Los amo con toda mi alma. Usted no sabe lo importante que para mí es. Yo también soy pobre y soy humano, pero lo importante que para mí es su cariño y su apoyo espiritual. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.